Roma está en su apogeo. 3 continentes conquistados, riqueza de todas partes y el imperio da el trono a un joven de 16 años que no es guerrero ni estadista. Un niño impulsado por su madre Agripina, quien conspiró y sedujo para llevarlo ahí. Al principio, Nerón actuó el papel. Bajó impuestos, mostró misericordia y prometió gobernar como Augusto, pero no buscaba poder, sino aplausos y ser adorado como artista. Ese deseo fue mortal. Planeó matar a su madre, fue culpado de incendiar Roma y usó cristianos como chivos expiatorios, quemándolos vivos. Cuando todo colapsó, Nerón no habló de su imperio, sino dijo, ¿qué artista muere en mí? Hoy repasaremos el ascenso, reinado y caída del notorio señor 666, el emperador Nerón. Siéntate, relájate y bienvenido a History Camp. Hola gente, bienvenidos a History Camp. Soy Mark Gañón, gracias por acompañarme en esta tienda. Cada semana me siento aquí para explorar las historias más interesantes y controvertidas de la historia. Siempre intentando descubrir todas las enseñanzas secretas de todos, los más nobles y los más innobles. ¿Existe un premio noble? Los hombres más innobles, los tipos más malos de toda la historia. Hacemos investigaciones profundas y revisamos todas las historias, incluso las cosas oscuras, incluso las cosas ocultas y crípticas. Sí, eso es lo que encontrarás en este mismo lugar. Y como siempre, no estoy solo. Alguien tiene que averiguar cómo funcionan estas cámaras. Hola, Yuristos Pacadacos. ¿Qué onda? Ni siquiera te pregunté nada, Yuristos. Mira, te metes, me interrumpes y me cortas en cada episodio. Ya tuve suficiente y los comentarios en este programa están molestos. Perdón, no debían ver eso. No hay tiempo para tonterías. Cállate. Quiero decir, literalmente tu cabeza calva me está asustando. Vamos a hablar de Nerón. Mira, tratar estos temas solo me hace ver como un tirano. Me vuelvo malo al investigar a personas terribles de la historia como Nerón. Quizá ya viste el episodio de Calígula. Sorprendió a Roma por ser impredecible y loco. Nerón la incendió. Era un chico criado con ambición y manipulación que se volvió uno de los más controvertidos de la historia. Sí, este es el ascenso y la caída de Nerón. Solo tiene 16 años y de repente lo ponen en el trono del imperio más grande del mundo. No porque se suponía que debía estar ahí, ni porque se lo ganó, sino porque su mamá lo planeó todo. Y algunos dicen que supuestamente, no quiero que la herencia de Agripina me demande, incluso asesinó para ponerlo ahí. Roma vive su apogeo, con continentes rindiéndose y la riqueza fluyendo. Nerón está al mando y por un tiempo parecía hacer buen trabajo. Era generoso y amable, y ya sabes, le prometió mucho al pueblo de Roma, pero debajo de esa promesa había una falla. Él no quería un legado ni poder. Algunos dirían que ni siquiera quería realmente el trono, pero quería algo que pocos emperadores han deseado tan profundamente: aplausos auténticos. Sí, Nerón probablemente era un comediante de stand-up. En serio, eso es lo que se suponía que debía ser. Y en cambio, simplemente se convirtió en el emperador del imperio más grande que jamás haya visto el planeta Tierra. En 14 años, este joven gobernante se volvió una de las personas más infames de la historia, ¿no? Las mismas manos que alguna vez, ya sabes, dudaron al firmar una orden de muerte, después idearían el método perfecto para matar a su propia madre. ¿Qué salió mal? ¿Cómo le pasa esto a un tipo? ¿Cómo alguien pasa de ser demasiado amable para matar a alguien a intentar matar a su propia madre? Para entender a Nerón hay que hablar de su madre, Agripina la Menor. No solo era ambiciosa, también una de las manipuladoras más grandes. Jugaba a la política como al ajedrez. Supuestamente era la Kris Jenner de su época. No quiero demandas, ¿ok? 15 de diciembre del 37 después de Cristo. Un niño nace en Antium, un pequeño pueblo costero. Los antiguos escritores, obsesionados con presagios, anotaron que la luz solar quemó al bebé antes de su primer aliento. Suetonio relata que tras su nacimiento hubo predicciones que anticipaban la vida turbulenta que tendría Nerón. Y esas predicciones resultarían, en retrospectiva, ser extremadamente precisas. Todavía no se llamaba Nerón. Quiero decir, ese es un nombre que tienes que ganarte. Nació como Lucio Domicio Aenobarbo y la violencia parecía estar tejida en su propia sangre. Su padre era conocido por ser cruel y su madre, Agripina, la hermana menor del emperador Calígula, no era una familia romana común, ¿verdad?
Este era el epicentro del poder imperial y de la política mortal. Así que cuando Nerón tenía apenas 3 años, su mundo cambió. Su padre muere repentinamente y su tío, Calígula, confisca rápidamente toda la herencia, seguridad y estabilidad de su familia. En la vida de Nerón, todo cambió de repente. Agripina fue exiliada por sus maniobras políticas y Nerón quedó bajo la vigilancia de su abuela, básicamente viviendo como en una especie de arresto domiciliario, algo así como un castigo. Suetonio, historiador de la época, relata que sus tutores fueron un bailarín y un barbero, mostrando lo desesperado de su situación. El futuro emperador de Roma aprendió en su juventud lo fácil que podía perderlo todo. Pero Agripina no había terminado ni pensaba rendirse. Cuando Claudio se convirtió en emperador en el año 41 después de Cristo, Agripina vio su oportunidad. Claudio básicamente la llamó de regreso del exilio y restauró la herencia de Nerón. En 49 después de Cristo hizo una jugada magistral. Se casó con Claudio y lo que siguió fue quizá lo más brillante de su vida. En el 50 después de Cristo convenció a Claudio de adoptar a Nerón, de 13 años. Y así, el chico pasó de ser el hijo de, ya sabes, una viuda aprendiendo de un bailarín y un barbero, a ser literalmente el heredero imperial. Y más importante aún, esto lo colocó por delante del hijo biológico de Claudio, británico, en la línea de sucesión. De este exilio a futuro emperador, en solo unos pocos años, Nerón aprendió algunas lecciones sobre el poder. Vio cuán rápido podía cambiar la fortuna y cuán poca seguridad tenía realmente cualquiera. O sea, literalmente le quitó la línea de sucesión al hijo real de ese tipo, así que vio algo como, oye, le arruiné la vida a este tipo, entonces, si le arruino la vida a la gente, puedo avanzar en la vida. Pero Agripina aún no estaba satisfecha con esto. Ella eliminó sistemáticamente a sus rivales y, de hecho, forjó alianzas para que su hijo pudiera convertirse en emperador. Lo principal es que marginó a Británico, quien por su vínculo sanguíneo con Claudio era la opción natural frente a Nerón, el hijo adoptivo. Luego llegó octubre de 54 después de Cristo. Claudio muere sospechosamente. Regresemos al espectáculo. Muchos piensan que Agripina lo envenenó con hongos, aunque no hay pruebas claras, pero podemos especular, ¿cierto? Agripina se preparó como comandante y ocultó la muerte de Claudio durante horas clave para acomodar sus piezas. Cuando abren las puertas del palacio, Nerón es presentado a la guardia pretoriana por su comandante, leal solo a Agripina. Esta mujer es mala, es tan mala que es buena. Eso es una jugada de ajedrez y media, amigo. Las monedas antiguas muestran la dinámica actual, muestran el perfil de Agripina más grande que el de Nerón, con el de ella destacado de manera prominente en el reverso de las monedas, y esto es, o sea, una imagen nada sutil de quien controlaba realmente el imperio. Por un lado estaba el pequeño Nerón, por el otro la fuerte Agripina. Y aquí está lo realmente trágico. Esta alianza contenía una contradicción, ¿verdad? La madre que impulsó el ascenso de su hijo luego se volvió su mayor obstáculo para independizarse. Y cuando ese enfrentamiento finalmente llegó, Nerón demostraría que aprendió demasiadas lecciones sobre cómo funciona realmente el poder, pero hablaremos de eso más adelante. Esto es lo que podría sorprenderte sobre Nerón. Durante los primeros 5 años, la gente realmente lo apreciaba. De hecho, fue un emperador muy eficaz. Era popular entre la gente y su administración realmente era muy estable. Del 54 al 59 después de Cristo, el gobierno de Nerón fue dirigido por una especie de junta, su madre Agripina y el filósofo Séneca. Si conoces el estoicismo, él es uno de sus padres, y también está el comandante pretoriano Buro. Este periodo se hizo famoso por su gobernanza y sus logros políticos legítimos, y las políticas iniciales del joven emperador demostraron mucha astucia política, ¿verdad? Le dio a Claudio un funeral magnífico y proclamó que, cito, gobernaría según los principios de Augusto, invocando al emperador más venerado de Roma en ese momento. Así que todos escucharon esto y pensaron, genial, este tipo suena increíble, le gusta Augusto, a nosotros nos gusta Augusto, todo va a estar bien. Nerón implementó reformas que realmente abordaron los problemas reales de la época. Básicamente, la gente bajo los emperadores anteriores, si delatabas o traicionabas a alguien, recibías mucho dinero, creando un estado tipo Gestapo.
Él lo detuvo por completo. Después repartió dinero a los ciudadanos y dio sueldos anuales a los senadores activos en el gobierno. Quizás lo más notable fue la moderación de su administración ante la violencia imperial. Cuando el joven Nerón autorizó su primera ejecución, Cetonio, el historiador, registró que dijo, cita, «Cómo quisiera no haber aprendido a escribir nunca». Y ahora, si esto fue realmente una respuesta humana o una especie de cálculo político astuto, no lo sabemos. Sabemos que eso conectó con personas que en ese momento estaban muy cansadas de, ya sabes, esta brutalidad imperial a la que se habían acostumbrado tanto. El gobierno trajo un montón de, ya sabes, cambios a la vida romana, así que los castigos capitales y los impuestos restringidos simplemente se redujeron en general. A los esclavos se les dan nuevas protecciones contra amos que los golpearían o abusarían. Había, ya sabes, muchas menos juicios secretos, y las leyes de traición, que de hecho habían condenado a muchos senadores bajo Claudio, básicamente fueron eliminadas. Durante este tiempo, Nerón mostró interés por la cultura y estableció concursos de poesía. Era como si la poesía slam volviera, amigo. El teatro también estaba en auge. Y, ya sabes, no teníamos que ver gente matándose entre sí, ni esos juegos de gladiadores a los que la gente se había acostumbrado. Él decía, vamos al teatro, vamos a ver una obra. Él recitaba su poesía en público y ofrecía entretenimiento imperial, algo raro en esa época romana. Como resultado, todos estaban felices y la economía creció. Así que las provincias estaban en paz. El tesoro empieza a recibir una cantidad increíble de riqueza. Y por un breve periodo de tiempo, Roma parecía haber logrado realmente el equilibrio ideal entre el gobierno y la autoridad. Pero también una respuesta cívica responsable real o un beneficio cívico para la gente, ¿verdad? Así que tienes un gobierno fuerte pero bajos impuestos. Todos están contentos. Ahora, aquí está el asunto sobre tener un gran sistema de apoyo. Solo funciona si quieres ser apoyado, si realmente escuchas a las personas que te están guiando. Y Nerón, cuando está entrando en sus 20s, empieza a cansarse de toda la orientación. El éxito del acuerdo generó su destrucción. Así que, a medida que Nerón se volvía más confiado y las cosas iban mejor en el imperio, sus consejeros le parecían innecesarios. El escenario estaba listo para una confrontación que lo cambiaría todo. En 59 después de Cristo, todo cambia. Agripina la Menor, madre de Nerón y quien lo llevó al poder, es asesinada. Aquí es cuando todo se descontrola, pero no fue un arrebato de ira ni una discusión fuera de control. Fue la culminación de una lucha de poder que se intensificó a medida que Nerón resentía cada vez más a su madre y sus intentos de básicamente controlar el imperio, así como su vida personal. Así que, según Tácito, la situación había llegado a este momento en el que, básicamente, Tácito nos dice que, cito, Nerón evitaba reunirse en privado con su madre y finalmente decidió matarla, dudando solo sobre el método, veneno, daga u otra forma violenta. Esto no es solo algo del momento ni un arrebato, como decir te odio, mamá, o golpear una pared. No. Nerón literalmente se sentó a pensar cómo deshacerse de su madre, ¿verdad? Y tenía opciones. Tenía gente para hacerlo, lo planeó todo. Es un asesinato premeditado. Ahora, las fuentes nos dicen que inicialmente consideraron el veneno, pero lo rechazaron porque Agripina se había vuelto muy cautelosa ante cualquier juego sucio y, ya sabes, tenía antídotos. Básicamente estaba preparada como precaución, lo cual creo que también da pie a la idea de que tal vez ella asesinó a Claudio. Si ella piensa, podrían envenenarme, ¿por qué piensa en veneno? Básicamente, la solución definitiva aquí vino de Aniceto, un liberto que había sido el tutor de la infancia de Nerón. Su propuesta era simple, construir una embarcación diseñada para colapsar en el mar y hacer que su muerte pareciera un accidente. La ejecución fue muy incompetente, a pesar del, ya sabes, resultado letal. Nerón básicamente invitó a su mamá a celebrar el Festival de Minerva en su villa y usó esta celebración pública para enmascarar lo que realmente intentaba hacer. Pero cuando el barco que se suponía que debía colapsar, ya sabes, en realidad construyeron un mecanismo para que el barco se hundiera. El mecanismo falló y Agripina sobrevivió nadando hasta la orilla, así que el emperador tuvo que abandonar la historia del accidente.
básicamente. Entonces envió asesinos para completar lo que este artilugio del barco finalmente no pudo hacer. La historia del encubrimiento fue patética. Funcionarios romanos dijeron que se suicidó tras supuestamente conspirar contra Nerón. Nadie lo creyó, pero el temor a consecuencias políticas impidió que se hablara. Cuando el intento de asesinato falló, dijeron que fue suicidio. Suena como Epstein. No quiero teorías de conspiración, pero sabes a dónde va esto, ¿verdad? Lo que básicamente viene después de esto revela cómo este solo acto básicamente cambió la relación de Nerón con la sociedad en general, ¿verdad? Quiero decir, matar a tu propia madre viola los valores humanos más sagrados, especialmente los valores romanos. ¿Sabes cuánto los italianos aman a su mamá, no? El que estuviera dispuesto a matar a su madre muestra un cambio en la mente de Nerón, y ya sea el hecho de que estuviera dispuesto a hacerlo o el hecho de que realmente lo hizo, cambió fundamentalmente quién era él como persona. Y aunque el Senado se vio obligado a alabar a Nerón y condenar a Agripina, esto se hizo con una obvia renuencia, y muchas personas solo lo alababan por miedo. Más significativamente, la muerte de Agripina realmente eliminó la última, ya sabes, restricción efectiva sobre Nerón y lo que estaba dispuesto a hacer. Con su mamá ausente ya no sentía presión por, ya sabes, sus ambiciones políticas, o su deseo de dejar un legado, o como el nombre de la familia, o cualquiera de sus intentos de controlar realmente su vida. Esta nueva libertad resultó más una maldición que bendición, permitiendo que sus peores impulsos salieran sin control. Y con eso, los años de Halcyon terminaron. Ahora, los años de Halcyon simplemente se refieren a los primeros 5 años del reinado de Nerón, donde las cosas estuvieron relativamente tranquilas. Es una palabra griega usada retroactivamente, tomada de la mitología griega, donde un martín pescador calmaba los mares al anidar. Simbolizaba a Agripina calmando a su hijo mientras organizaba el imperio. Ahora, en vez de esos años de Halcyon, este emperador había demostrado que haría lo que fuera para mantener su autonomía y libertad. Ahora la pregunta no era si volvería a matar, sino quién sería el siguiente. Ahora, lo interesante del giro de Nerón después de este momento es que ahora está completamente desatado, está completamente liberado y totalmente a merced de cualquiera que sea su interés. Y parece que sus intereses siempre fueron artísticos y buscaba el aplauso de todos dentro del imperio. Como resultado, se dedicó a la poesía, música, carreras de carros y teatro, actividades que escandalizaban a muchos, como la aristocracia romana, ya que estas ocupaciones eran propias de esclavizados o artistas públicos. Y él mismo en realidad sentía que era amado por las clases bajas, y muchos de ellos realmente lo apreciaban. Y mira, esto no era como el pasatiempo de un rico, como hoy en día podrías tener, ya sabes, un presidente que pinta o un emperador en algún lugar que ama el baloncesto. Nadie lo había hecho antes, y Nerón no lo veía como un simple pasatiempo. Era su pasión, se entrenaba rigurosamente para ser artista profesional y su compromiso con las artes y la excelencia era mucho mayor. Solo como un pasatiempo casual, seguía una rutina rigurosa, típica de los artistas profesionales, y eso incluía una dieta y ejercicio físico para fortalecer su voz. Y practicaba constantemente y realmente abordaba su oficio con la dedicación de alguien cuya vida dependía de ello. Y como resultado, sus actuaciones teatrales sorprendían a la gente. Tal vez más que nada, piénsalo. La actuación pública exponía al emperador a ser juzgado solo por su talento artístico, no por su poder político. Y estas apariciones requerían ensayo y preparación y un compromiso genuino de, ya sabes, perfeccionar esta habilidad. Las implicaciones sociales generaron una gran fisura en la sociedad romana y la clase senatorial consideraba sus actos degradantes para el emperador. Esto no es digno y podría ser peligroso para la estabilidad social. Sin embargo, a la gente común le gustaba mucho. Pensaban que estas actuaciones eran increíbles y les daban acceso al emperador. Y este apoyo popular le proporcionó a Nerón un respaldo político crucial que lo sostuvo, incluso cuando sus relaciones con la alta jerarquía de la sociedad romana realmente se deterioraban. Y lo interesante es que la gratificación inmediata de los aplausos del público le ofrecía a Nerón cierto alivio de la constante presión política. El logro artístico le daba una sensación de realización que lo distanciaba de su posición heredada.
Y quizá, por primera vez en su vida, Nerón estaba siendo valorado por algo que realmente había hecho, en lugar de solo por algo que le fue dado. Pero como resultado está surgiendo una dinámica peligrosa. La creciente dependencia del emperador en estas actuaciones y la validación del pueblo se volvió una fuente de identidad que finalmente contribuyó a su caída política. Esto se volvió una obsesión creativa que desvió su atención del gobierno y de lo que hizo popular a su administración. Estudiosos recientes creen que las actuaciones artísticas de Nerón tenían un fin político más profundo. Son como intentos de conectar con la cultura popular romana de una manera que los políticos aristocráticos tradicionales no podían hacer. Y sin embargo, esta innovación tuvo un costo terrible para su relación con las personas que estaban por encima de él. Finalmente, el 19 de julio del año 64 después de Cristo, ocurrió una calamidad que cambiaría a Nerón y su reputación en Roma. El gran incendio. Ahora, el fuego comienza en la madrugada, encendiéndose en las tiendas que rodean el Circo Máximo, donde las estructuras de madera y mucha mercancía inflamable proporcionaron, simplemente, el combustible para que esto se saliera de control. Y las llamas se propagaron a una velocidad increíble por calles estrechas y estos edificios densamente agrupados. Durante 6 días y 7 noches, el fuego ardió sin control y causó destrucción inimaginable. De los 14 distritos de Roma, 10 fueron afectados, 3 destruidos y 7 gravemente dañados. La devastación fue incomprensible. Gran parte de la antigua ciudad quedó en ruinas humeantes y cientos de miles perdieron sus hogares. Quiero decir, por los estándares modernos, eso sería un problema enorme, o sea, simplemente una tragedia impensable. En la antigua Roma esto era imposible de manejar, y los registros históricos resaltan algo muy importante. Algunas fuentes indican que Nerón actuó decisivamente en la crisis, contrario a la leyenda posterior. Dicen que abrió palacios y edificios públicos para refugiar a desplazados y organizó la distribución de grano y suministros para evitar la hambruna. El emperador estaba en Antium cuando inició el incendio y regresó rápido a Roma para coordinar la ayuda. Sin embargo, pronto se sospechó que el emperador era el responsable del incendio. Muchos romanos creían que Nerón mismo había provocado deliberadamente el incendio para despejar el terreno para ese ambicioso proyecto de construcción que quería realizar. El incendio inició cerca de donde Nerón planeó su construcción, lo que alimentó la conspiración. Y aunque muchos historiadores modernos dudan que Nerón realmente haya iniciado el incendio él mismo, su incapacidad para disipar eficazmente estas sospechas revela aún más su mal juicio político y una verdadera desconexión con el público respecto a, ya sabes, su percepción. Los rumores se difundieron más rápido que el incendio, y cuando la gente dijo que Nerón quemó su ciudad, la historia permaneció. Ante estas acusaciones y el descontento público por la tragedia, Nerón tomó una decisión que marcaría la historia. Decidió culpar a un grupo, y ese grupo fueron los cristianos. La decisión del emperador de culpar a los cristianos por este desastre es uno de los ejemplos más importantes de desviar la culpa a una minoría inocente. Como dijo Tácito, Nerón apuntó a este grupo, odiados por sus abominaciones, como, ya sabes, culpables convenientes que básicamente podían absorber la ira popular. Los cristianos en ese tiempo eran generalmente perseguidos, así que él pudo. Estos tipos lo hicieron y la gente lo aceptó rápido. Aquí es donde todo empeora. La persecución que siguió se caracterizó por una crueldad excepcional. Quiero decir, los cristianos eran ejecutados en estos elaborados espectáculos públicos diseñados para satisfacer la ira del grupo. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales y destrozados por perros, otros crucificados o quemados para servir como iluminación nocturna. Esa es una cita real de fuentes históricas. Estas ejecuciones ocurrían en los jardines de Nerón y se mostraban casi como representaciones teatrales. Incluso Tácito, aunque no era amigo del cristianismo, mostró ambivalencia sobre estas persecuciones. Incluso para criminales que merecían castigos ejemplares, surgía compasión. El incendio permitió a Nerón reconstruir Roma según su visión. También mostró algo más oscuro. Estaba dispuesto a sacrificar inocentes para proteger su reputación y poder. El incendio le dio a Nerón lo que siempre quiso, ¿no? Convenientemente era un lienzo en blanco para construir su palacio soñado.
Ahora, el único problema era que iba a costar una fortuna básicamente hacer este lugar que él quería construir, y eso llevaría su imperio hacia una catástrofe financiera. La Domus Aurea, también conocida como la Casa Dorada, encarnaba tanto la visión de Nerón como el gasto excesivo que contribuyó a su caída real. Después de este gran incendio, él vio esto como una oportunidad para, ya sabes, básicamente construir este enorme palacio y transformar por completo el paisaje urbano de Roma. El palacio fue diseñado para ocupar una gran zona en el centro de Roma, con estimaciones de hasta 300 acres, superando a muchas ciudades antiguas en tamaño. Incluía zonas residenciales, lagos artificiales, parques, jardines y un área de entretenimiento. Claro, es Nerón. Básicamente habría sido visible desde toda la ciudad. Las investigaciones arqueológicas han mostrado una ingeniería muy avanzada para la época. Había un techo giratorio en el comedor que imitaba las estrellas y frescos elaborados, creando un ambiente artístico envolvente. Había un sistema hidráulico que alimentaba fuentes y cascadas artísticas. Excavaciones recientes han revelado pruebas notables de la opulencia de este palacio, incluyendo talleres con pigmentos raros como el azul egipcio y frescos elaborados que muestran la ambición artística del proyecto. Como en todo gran proyecto, hubo un costo, y en este caso fue asombroso. El proyecto confiscó mucha propiedad privada en el centro de Roma y desplazó a muchos ciudadanos y negocios. Personas con tiendas y casas completas antes del incendio lo perdieron todo. Los materiales y la mano de obra requirieron enormes recursos financieros. Habrá aumento de impuestos y confiscación directa de bienes de romanos ricos con los recursos financieros. Las implicaciones simbólicas de esto quizá fueron más dañinas que el costo financiero real, ¿verdad? El tamaño mismo de este palacio ocupando el mejor terreno urbano, eso que pudo servir para un fin público o devolverse a víctimas del incendio, mostraba que Nerón priorizaba su lujo sobre el deber cívico. Y cuando se terminó, Satonio informó que Nerón dijo: «Por fin puedo empezar a vivir como un ser humano». Esta declaración muestra lo desconectado que estaba del ciudadano romano promedio. El emperador, antes bajo impuestos, ahora desangraba al imperio. En esencia, financia su fantasía arquitectónica personal y promete años de lo mismo. La responsabilidad fiscal ya era solo un recuerdo para el romano promedio, sustituida por los grandes muros dorados del palacio del emperador. Ese gasto evidenció una grieta que crecía en el imperio. Era querido por la gente común, pero odiado por los ricos y poderosos, y esta división lo acercó a su destino final. Su relación con el Senado contrastaba con su popularidad entre la gente común. Sus políticas alienaron cada vez más al Senado mediante medidas que realmente desafiaban lo que significaba ser un aristócrata. Las distribuciones al pueblo se financiaban con impuestos y confiscaciones, afectando sobre todo a los romanos ricos. Y sin mencionar la participación forzada del Senado en alabar a Nerón y condenar a Agripina después de su asesinato, lo que solo dañó aún más la relación que Nerón tenía con el Senado. Y así, como resultado, Nerón está creando muchos enemigos en las altas esferas de la política romana. Pero al mismo tiempo, él está haciendo todas estas presentaciones básicamente hasta justo antes del incendio e incluso un poco después del incendio. Él es generoso, da dinero en efectivo a la gente y recuerda a las personas por su nombre, solo ciudadanos comunes. Tácito señaló que la disposición del emperador para saludar a todos mostraba una accesibilidad nunca antes vista en un gobernante. Y este enfoque democrático realmente también, ya sabes, molestó a muchos de los romanos de alto rango. Esta diferencia entre la población que te apoyaba por tus acciones y el Senado y la élite romana que te odiaba generó un ciclo peligroso. Básicamente, él dependía del apoyo de las masas que, ya sabes, obtenía de estos gestos extravagantes para mantenerse popular, y entonces, con estos gestos viene un alto costo, ¿verdad? Tienes que ofrecer entretenimiento constante y estas distribuciones al pueblo. Y todo esto solo causa más y más, ya sabes, presión de la gente adinerada hacia la gente común, lo que una vez más alienó a la clase senatorial. Y en última instancia, esta disparidad creó como 3 Romas diferentes. Tenías a la élite senatorial que odiaba a Nerón por no hacer realmente lo que se supone que debe hacer un emperador.
Y luego tenías a un grupo de romanos que estaban aterrados por Nerón y su crueldad y, ya sabes, este gran incendio que puso una enorme presión sobre el imperio. Y luego tenías a una pequeña parte que en realidad lo apreciaba por todas las razones que mencionamos, ¿verdad? Era accesible, parecía un tipo común. Este equilibrio llevó a su caída. Para el 68 después de Cristo, Nerón y su gobierno ya se desmoronaban, ¿cierto? No puedes gastar dinero que no tienes y además enemistarte con quienes importan. La presión financiera de los proyectos de construcción y la alienación de la clase gobernante generaron condiciones para la rebelión. El primer desafío serio llegó cuando Gayo Julio Vindex, el gobernador de la Galia Lugdunense, declaró una rebelión contra Nerón y su gobierno. Decía que los altos impuestos y la obsesión artística del emperador lo incapacitaban para gobernar. La rebelión de Vindex fue aplastada, pero generó fuerte oposición entre gobernadores provinciales que perdieron la fe en Nerón. El momento crucial fue cuando Servio Sulpicio Galba, gobernador de la Hispania tarraconense, se declaró en contra del emperador. A diferencia de Vindex, que vino antes, carecía de recursos militares importantes. Galba comandaba fuerzas legionarias y poseía la credibilidad política básicamente necesaria para atraer un apoyo más amplio. El apoyo colapsó más rápido, una vez que quedó claro que Nerón ya no podía confiar en la lealtad de la Guardia Pretoriana. Verás, la decisión del comandante pretoriano de abandonarlo reflejaba su reconocimiento de que su posición política era completamente desesperada. Y esta traición fue particularmente devastadora porque dejó a Nerón sin ningún ejército para protegerse dentro de Roma y enfrentado a la derrota militar y, básicamente, al aislamiento político. La reacción de Nerón mostró fragilidad psicológica e incapacidad para enfrentar la adversidad. Y en lugar de intentar reunir a las fuerzas restantes que le eran leales o negociar con, ya sabes, cualquiera de las personas a su alrededor, el emperador se retiró básicamente a la negación y la fantasía. Se dice que pasó sus últimos días escribiendo poesía y ensayando música. Incluso cuando los enemigos se acercaban a Roma el 9 de junio del 68 después de Cristo, las circunstancias de la muerte de Nerón realmente capturan los aspectos trágicos y patéticos de su carácter. El emperador se suicidó en la villa de sus libertos fuera de Roma, incapaz de enfrentar la captura y la humillación que seguirían. Cetonio relata que Nerón, al prepararse para suicidarse, exclamó: «¡Qué artista muere conmigo!». Incluso al final, él se veía a sí mismo principalmente como un artista y en segundo lugar como emperador. La declaración final muestra cómo Nerón se veía, principalmente como artista, no como estadista o líder político. Nunca comprendió ni aceptó totalmente las responsabilidades de este cargo imperial. Se dice que su secretario ayudó en su muerte porque el emperador no tuvo valor para hacerlo solo, y lo que siguió básicamente sumió al Imperio Romano en una guerra civil. Tras la muerte de Nerón, varios compiten por el poder imperial, iniciando el caótico año de los 4 emperadores. La muerte de Nerón terminó su reinado. Simplemente mostró lo mucho que fracasó en crear instituciones políticas duraderas o mantener el consenso entre la élite para conservar el poder. Quiero decir, Nerón, para ver realmente todo el arco, era solo un chico que fue puesto en el trono, guiado por su mamá. Ni siquiera quería firmar la orden de ejecución para un tipo que cometió un delito en Roma y recibiría la pena de muerte. Luego su ego crece tanto que termina matando a su madre. Al final, alienó a todo el Imperio Romano y fue abandonado por todos, excepto por unas pocas personas que él mismo liberó. Quiero decir, es como la historia definitiva de una gran promesa que terminó convirtiéndose en una completa ruina. Tras la muerte de Nerón, su legado fue reescrito antes de reconstruir Roma. El Senado borró sus monumentos y su nombre. Muchos escritores cristianos, molestos por la ejecución de cristianos, retrataron a Nerón como una figura malvada y luego como el anticristo en historias apocalípticas. ¿Sabes el término? Ya sabes, 666, mucha gente piensa que puede rastrearse hasta el propio Nerón.
El famoso mito de que Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía fue, en cierto modo, inventado siglos después. Pero, una vez más, el mito simplemente demuestra lo poco querido que era este tipo en los años posteriores a su reinado. Y también muestra cómo las historias pueden eclipsar los hechos cuando la historia es moldeada por quienes tienen una versión diferente que contar. Pero la verdadera tragedia de Nerón, en mi opinión, va más allá de estas distorsiones. Creo que la realidad de su vida es una tragedia en sí misma. Al inicio de su reinado, mostró gran habilidad administrativa y se ganó al pueblo romano con su generosidad y políticas. Sin embargo, su deseo de aplausos y validación pública, junto con su incapacidad para equilibrar el poder y la responsabilidad, lo llevó a alejar a todas las personas importantes en Roma. Sus grandes proyectos de construcción terminaron alejando al pueblo romano. Eso incluyó la traición de sus allegados y la persecución brutal de los cristianos. Al final, el legado de Nerón es una advertencia, ¿no? Cuando la obsesión personal y el deseo de autonomía y, ya sabes, tu propio ego realmente superan la sabiduría y la guía política y la necesidad de admiración, silencia la voz de la responsabilidad. Hasta el líder más prometedor puede volverse un monstruo. Su ascenso y caída muestran que el poder es un espejo. Refleja tanto al gobernante como a la sociedad que le permite subir y caer. Y esa es la historia del ascenso y la eventual caída del emperador Nerón. Qué tipo tan loco, ¿no? Historia increíble. Muy patético si me preguntas. Amigo, te dieron el papel más importante. Estás liderando el Imperio Romano y lo estás haciendo muy bien. O sea, ¿qué tan molesta era su mamá para que él dijera, ella se tiene que ir? Me encantaría saber más detalles sobre cómo ella realmente lo controlaba, pero no puedo imaginar que algo de lo que hacía fuera realmente tan malo. No sé, es patético que alguien con todo el poder diga, necesito estar en el teatro, ¿sabes? Amigo, ya tienes todo, haz tus obras, pero aún así debes ser emperador, o da el título a otro. Deja que tu mamá mande y tú haz lo tuyo. Él pudo tenerlo todo, pero eligió nada, un gran desperdicio generacional. No sabía mucho sobre el gusto de Nerón por las artes, así lo veo yo. Los artistas poderosos suelen no ser buenas personas. ¿Sabes? Hitler, George Bush, ¿verdad? Hay un par de estos artistas. No es que, ya sabes. No creo que George Bush esté al mismo nivel, pero aún así es pintor, ¿sabes? Y hizo todo eso en Irak. De todos modos, léelo de todas formas. De todas formas, es como, amigo, pudiste haberlo tenido todo y en vez de eso eres un tonto. Creo que simplemente era tonto. No tenía la capacidad de, como, equilibrar. Como, ok, los ricos quieren que haga esto, los pobres quieren que haga esto otro. Podría encontrar un equilibrio, hacer felices a todos, como lo que estaba haciendo durante los primeros 5 años. Qué patético, matar a tu propia mamá, tienes que estar demente. Me pregunto si alguien lo empujó a hacerlo porque no parece solo un adulto torpe. Él es como, oh, hay un incendio, fueron los cristianos. O sea, es como la historia más tonta de la historia, como que en cualquier momento de la historia, cuando las cosas van mal, el gobernante no asume su responsabilidad y culpa a una minoría étnica. Probablemente sea una decisión equivocada, ¿no? Como que si solo dices, oh, estas personas es su culpa, y ellos como, ¿qué? Probablemente sean los que están en el poder, probablemente sean los ricos, probablemente sean los, ya sabes, los políticos. Así que señala a ellos, no señales solo a un grupo aleatorio de personas, a los cristianos de todos, ¿verdad? A la gente de Chick-fil-A, ¿los vas a culpar a ellos? No lo sé. Crisos, ¿qué opinas del emperador Nerón? Me duele decirlo, pero parece un comediante. ¿Verdad? Los comediantes no deberían tener poder, solo contar chistes y hacer tonterías en el escenario. Esa necesidad de aceptación de la gente en lugar de gobernar el país. Exacto. Si te ponen a cargo, debes hacer skier y liderar el país. El general Vindex no está relacionado con Windex. Nadie pensó eso, Cristos, pero aprecio la aclaración. De todos modos, ¿qué opinan ustedes? ¿Aprendieron algo sobre el emperador Nerón? Si es así, dejen un comentario. Si se me pasó algo, si eres historiador o tal vez eres un romano antiguo viendo este programa, dime si olvidé algo. Por favor, deja un comentario abajo. Los leo todos, tanto aquí como en Spotify. Recibirán mercancía gratis. Sí, en historycamp.com pueden ver toda la mercancía ahí. Y también pueden verme en la carretera, markgagnonlive.com. Estaré haciendo comedia en vivo. Sí, necesito aplausos y validación, pero afortunadamente para ustedes no soy político.
Así que será un buen espectáculo. No creo que ningún cristiano sea quemado. Gracias por escuchar History Camp. Hacemos esto cada semana, así que suscríbanse. Ayuda mucho al canal y los veré después para hablar del pasado. Paz. Si terminaste el episodio, estás con nosotros y nosotros contigo. Eres sofisticado, valoras la comunicación honesta y eres una persona de alto nivel que lo entiende. La historia es más que fechas y nombres. Es un tapiz de éxitos y tragedias humanas. Desde la primera profecía de Nostradamus hasta la cabalgata nocturna de Paul Revere, de los antiguos oráculos a los revolucionarios modernos. Por eso te necesito. Si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a Hoy en la Historia. Nuestro boletín gratuito, Hoy en la Historia, te trae las historias que importan, los momentos que lo cambiaron todo y los secretos ocultos en el tiempo. Únete a miles de entusiastas de la historia que reciben su viaje diario a través del tiempo. No dejes que la historia pase desapercibida. Recibe la conversación en tu correo. Regístrate con el código QR o el enlace. Hoy en la Historia, porque las historias de la historia moldean el mundo del mañana. Gracias por ver el episodio. Nos vemos la próxima vez.